Recuerda que tu lugar en los eventos sociales se asignará conforme al orden de inscripción. Para más información visita nuestro sitio web www.convención.imcp.org.mx, en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn o directamente contactándonos vía telefónica o correo electrónico. Disfruta de esta gran experiencia en la mágica ciudad de León y sé parte de nuestra 94 Asamblea de Convención Nacional. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Los invitamos a nuestra próxima especialidad en costos y producción. Es importante entender que no solamente existe la contabilidad fiscal o financiera, sino que adicionalmente la contabilidad administrativa nos va a dar las herramientas que nos ayuden a gestionar la organización en el presente y en el futuro. Esta especialidad inicia el 1 de septiembre en el colegio. Los invitamos, no te quedes fuera, te esperamos. Los invitamos este 22 de agosto en el Auditorio Palco para que celebremos este foro sobre CFDI y sus repercusiones en la fiscalización estratégica. Un servidor, Ernesto Manzano García, los invita y también contaremos con la participación de Víctor Ochoa, contador, abogado y experto en sistemas. Este es un evento actual toda vez de que por disposiciones tanto de Código Fiscal de la Federación como de la Resolución Miscelánea, hay cambios en la forma de cómo expedir comprobantes y cómo recibir comprobantes. Estamos pasando de la versión 3.2 a la versión 3.3. Este cambio radica en nuevos complementos, nuevos atributos, nuevos nodos que tendrán que incluirse en el comprobante fiscal, ya que de no cumplirse podrá ser el comprobante para quien lo recibe no deducible y para quien lo expide tener sanciones de índole hasta de clausuras. Te invito a que no te pierdas el foro de CFDI en el Auditorio Palco, que contaremos con el mejor curso sin duda de toda la República. Prueba de audio. Beto es empresario, paga sus impuestos, tiene una agencia de carros y como todo negocio tiene proveedores. ¿Pero realmente conoce a sus proveedores? Ya está viendo ahorita en vivo. Si uno de tus proveedores es señalado por el SAT como una EFOS, tú puedes tener consecuencias. Podrás ser revisado, te cobrará diferencias en el pago de tus impuestos y en un momento dado podrás hasta enfrentar consecuencias penales. Cada mes el SAT emite nuevas listas de EFOS, en donde tienes que buscar si aparece alguno de tus proveedores. Y si es así, la ley te da 30 días para acudir con la autoridad y remediarlo. Mucho tiempo perdido, ¿no? Y más si no te enteras. Es por eso que hemos creado una plataforma web donde puedes buscar a tus proveedores de manera rápida y sencilla, la cual te alertará si uno de ellos es una EFOS. EFOS MX. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. ¿Qué tal? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de su programa del canal digital del Colegio de Contadores Públicos. En esta ocasión, no se despegue, tendremos dos temas importantes a tocar. En la primera sección contaremos con la presencia del licenciado Marco Antonio Mendoza Soto, a quien más adelante me permitiré presentar. Y una vez terminando, pasaremos a la sección de la Prodecom. Como ustedes saben, cada mes tenemos de invitados a personal de la Prodecom. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de dos invitados, el licenciado Mariano Corona, delegado de Jalisco de la Prodecom, y la contadora Marcela Miranda, asesor de Prodecom, a quien ya hemos tenido en ocasiones anteriores. Y en la primera parte de este programa tocaremos un tema que sin duda en los últimos años, concretamente 2014 para acá, pues se ha convertido en el eje central de la fiscalización, la materialidad. Precisamente es el tema central que estaremos tocando con nuestro invitado, quien me permitiré presentar. Él es el licenciado Marco Antonio Mendoza Soto. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad de Guadalajara. Cuenta además con una maestría en impuestos por esta misma universidad. Es socio del despacho Mendoza y Sandoval Abogados y además es el creador de la plataforma EFOS MX. Marco,
gracias por acompañarnos, te damos la más cordial bienvenida. Y cuando hablamos de este tema, la materialidad como eje central de la fiscalización, la primera pregunta que me surge es, ¿existe ese concepto de materialidad? Ya ahorita nos estarás comentando, nos estarás diciendo, desde el punto de vista, por supuesto, jurídico, desde el punto de vista fiscal. Si nos remontamos un poquito buscando este concepto, pues en las normas de auditoría existe el concepto desde hace varios años de materialidad, que no fue más que la evolución de aquel principio de, que ya existía con anterioridad, de la importancia relativa, efectivamente, la importancia relativa, que vino evolucionando a convertirse hoy en día en materialidad. Pero eso es para efectos de auditoría, ¿no? Entonces, nos tienes intrigado con ese concepto. ¿Existe? ¿Qué es la materialidad para efecto de jurídico y para efectos fiscales? Y además de ahí partiríamos para entrar a este tema central, ¿no? Yo te diría que la materialidad empezó a tener una gran fuerza, no solo a partir del 2014 con la inclusión del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, en el que presume la inexistencia de operaciones, sino tiene su antecedente más directo en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que definió los alcances del artículo 59, fracción tercera. El artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal, como recordarás, es la presunción de ingresos de depósitos bancarios no registrados en contabilidad. Me remonto unos años atrás. La discusión toral que se dio es si el registro contable, la disposición normativa dice que se considera como ingreso presunto aquel depósito en cuenta bancaria que no se esté registrado en contabilidad. Por mucho tiempo la autoridad hacendaria estuvo exigiendo a los tribunales que no bastaba el simple registro en la contabilidad para tener por cumplida la disposición y por tanto impedir a la autoridad emplear esta herramienta de estimación de ingresos, sino que era necesario además que estuviera documentada, que tuviera un soporte documental. Y en este tema de soporte documental, que hoy reconocemos en el artículo 28 como parte de la contabilidad, que lo complementa muy bien el artículo 33 del reglamento, se empieza, sobre todo la Corte en esa jurisprudencia, a hablar de cierta documentación soporte para acreditar las existencias de operaciones. El segundo brinco importante en este concepto ya se da bajo la interpretación de una tesis de Puebla, por ahí del año del 2013, a finales del 2013, en el que se habla que la autoridad tiene facultades dentro de sus visitas domiciliarias para poder cuestionar la materialidad y existencia de las operaciones. Y ahí es propiamente donde se empieza a hablar de este concepto que empieza a tomar auge. Pero ¿cómo entendemos hoy la materialidad a la luz de las revisiones? Bueno, la autoridad hacendaria ha estado exigiendo ya como eje central de su fiscalización el que se pueda acreditar que las operaciones realmente se llevaron a cabo, y para ello exige documentación adicional a la que tradicionalmente el contador está acostumbrado, y te estoy hablando de el comprobante fiscal, el registro contable, te estoy hablando de la forma de pago, de los estados de cuenta, y exige elementos que le demuestren, bajo el argumento de que toda operación real va dejando un rastro, que precisamente le entregues esa documentación rastro de lo que se haya dado. No en todos los casos es aplicable, ¿eh? Eso es importante decirlo, pero es así la forma en que está planteando la materialidad. Quiere decir, Marco, con lo que nos acabas de explicar, que no necesariamente estamos hablando de documentación comprobatoria para efectos fiscales, sino una serie de documentos adicionales que quizás estarán concatenados entre sí para demostrar que es el fin que se busca, que efectivamente se realizó esa operación. O en todos los casos necesariamente tendrá que ser documentación comprobatoria para efectos fiscales. Fíjate que yo soy un convencido de que aún y con muchos criterios que han establecido nuestros tribunales, el principio de legalidad tiene que seguir prevaleciendo. Y uno de los ejes rectores del principio de legalidad es el hecho de que la autoridad no puede hacer más allá de lo que la norma le permite, y el contribuyente
no está obligado a tener más allá documentación de la que la propia norma le exige. Para mí es fundamental lo establecido en el artículo 28 y en el artículo 28 del Código, 33 de su reglamento, en el que nos establece tanto el concepto de contabilidad, los elementos que integran la contabilidad, y la fracción primera del 33 del reglamento nos dice cuál es la documentación soporte que integra la contabilidad. Ahí está el concepto. Exigir elementos adicionales, me ha tocado ver muchos casos en los que nos exigen documentación que no necesariamente forma parte de la contabilidad como prueba para poder acreditar esa pretendida materialidad de existencia de operación, pero muchas veces perdemos de vista que esas disposiciones o que esa documentación no forman parte de esta contabilidad. No te puedo hablar que el que te compruebe quién pintó una pared, por ejemplo, tenga que formar necesariamente parte de la contabilidad. ¿Me explico? Entonces, te diría, toda la documentación soporte que refiere el 28 y el 33, al formar parte de contabilidad, ese es el soporte documental de la materialidad. Y ese soporte documental, como acabas de mencionar ahorita, forma la materialidad. ¿Habría entonces un concepto o hay una ausencia de concepto? Y ahorita lo que nos estás diciendo es, con toda esta documentación de estos artículos 28, 33 del reglamento, van precisamente a ayudarte a demostrar que sí se llevó a cabo esa operación. Y entonces, el demostrar que se llevó a cabo la operación sería la materialidad, o sí existe un concepto como tal. Fíjate. Para explicar esto habría que distinguir bajo qué elementos nos encontramos, ¿no? Si nos encontramos dentro de la determinación de una estimativa, como lo hace el artículo 69b, o si es fuera de en el ejercicio puro de las facultades de comprobación. Hay dos artículos que sí hablan propiamente de existencia de operaciones y de materialidad. Uno de ellos es el artículo 83, fracción 18ª del Código Fiscal de la Federación, en el capítulo de infracciones a falta de presentación de declaraciones o avisos. Esta fracción más o menos lo que nos está refiriendo es que se impondrá una sanción para aquellos contribuyentes que no hayan logrado acreditar la existencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales emitidos por sus proveedores. Y esa disposición parece muy clara porque, como te comento, está en el artículo 83. Todo lo dispuesto en el artículo 83 normalmente ya es la determinación de la sanción a las conductas establecidas en el artículo 82. O sea, la norma de imposición es la del 82, la norma sancionatoria es la del 83. Fracción no encuentra un símil en el 82, como si fuese una norma imperfecta inversa, le llamo yo. Sí, porque sí prevé una sanción, más sin embargo no establece una conducta sancionable. Pero ahí está la disposición, ¿sí? Ahí está la disposición, para muchos, me incluyo, nos pasó de noche la incursión de esta disposición en la reforma del 2014 y se metió. La segunda tiene que ver con el artículo 59, pero en su fracción novena. El artículo 59, fracción novena, establece para efectos de comercio exterior que se presumirá, ¿sí?, haber realizado la exportación de bienes cuando no se logre acreditar documentalmente, y así lo dice fracción primera, que la mercancía, ¿sí?, la existencia material de la mercancía. Y bueno, me hace sentido en comercio exterior porque estamos hablando de bienes tangibles, de bienes materiales. Luego entonces, por supuesto que deja un rastro la existencia material de sus bienes, y de ahí lo dispuesto por esa norma. Pero esas son las dos disposiciones que se establecen, fuera del 69b del Código Fiscal de la Federación o del 177 en el régimen de extranjeros, que se establece un procedimiento para la determinación de la simulación de operaciones. También esa es otra norma de la que habla en este tema, ¿no? De hecho, te me adelantas tantito, pero tanto el 84 como el 59 y el 179
¿están vinculados al 69B o están totalmente desvinculados al 69 para efectos de esa materialidad? Ya concretamente la del 69B. Mira, yo tocaría con un tema independiente el artículo 69B. Precisamente la función del 69B es poder otorgarle, el legislador le entrega a la autoridad hacendaria una herramienta para que pueda presumir la inexistencia de las operaciones. Si de una disposición como esta estimativa, la autoridad hacendaria tiene sin lugar a dudas la carga de la prueba para tratar de acreditar que las operaciones realizadas por un contribuyente fueron inexistentes. Con el 69B le allana el camino y le dice: cuando veas que el contribuyente emita comprobantes fiscales sin contar personal, activos, infraestructura, capacidad material directa o indirecta, vas a poder presumir la inexistencia. De otra manera, es a la autoridad hacendaria a la que le corresponde la carga de la prueba. Y fíjate que, Roberto, que ese es el punto, Rodolfo, perdón, ese es el punto más controversial que existe ahorita. ¿A quién le corresponde la carga de la prueba de acreditar la materialidad? ¿Sí? En el despacho hemos hecho un análisis profundo, espero que coincidamos muchos en lo que voy a externar. Si vemos desde el punto de vista del principio de quien afirma está obligado a aprobar, principio general de derecho, yo te podría decir que el contribuyente, a la luz del artículo 6 del Código, que tiene que ver con la obligación de la autodeterminación de sus contribuciones, es él quien refleja las operaciones que ha venido realizando, es él quien las cuantifica, es él quien por supuesto las declara. Bajo ese argumento, lo que está haciendo es una manifestación de verdad, que conforme a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente goza de la presunción de buena fe, mas sin embargo no está libre de que deba de estar acreditada las operaciones que tienes. Bajo ese concepto, yo concedo que el contribuyente está obligado a acreditar la existencia de las operaciones que está declarando. El punto importante es ¿cómo? ¿Cómo es que tiene que acreditar esa existencia? Y no creo que las disposiciones fiscales estén acéfalas en esos conceptos. Sí hay conceptos en la ley que establecen el cómo. Y esos son precisamente el artículo 28 del Código y el 33 de su reglamento. Nadie, dije al principio, puede estar obligado a hacer algo que la ley no te dispone. De acuerdo. Sí. Pues Toño está tocando un tema muy importante. Te voy a interrumpir para ir a una primera pausa para entrar de lleno a la materialidad, pero dentro del proceso del 69, si te parece. Sí. Estamos con el licenciado Marco Antonio Mendoza Soto, estamos hablando de la materialidad como eje central en la fiscalización. Vamos a una pausa y continuamos. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos te invita a la 94 Asamblea de Convención Nacional Unidos por un Liderazgo de Excelencia, que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre del 2017 en la ciudad de León, Guanajuato.
Disfruta de 5 conferencias magistrales con expertos en el ámbito. Licenciado Vicente Fox Quesada, expresidente de México 2000-2006. Ingeniero José Hernández Moreno, empresario y ex astronauta de la NASA. Licenciado Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Alfonso Ruiz Soto, conferencia magna. 3 grandes eventos sociales, incluidos el show de Emanuel y Mijares, el jueves 26 de octubre. También visita el Templo Expiatorio, en donde se realizará nuestra tradicional misa. El evento cuenta con un programa de acompañantes y actividades para adolescentes y jóvenes mayores de 18 años con el fin de aprovechar al máximo su estancia. Aprovecha los beneficios especiales como convencionista con una tarifa de 13,500 pesos. Disfruta de los beneficios de las alianzas institucionales y visita la Feria Expo. Recuerda que tu lugar en los eventos sociales se asignará conforme al orden de inscripción. Para más información visita nuestro sitio web www.convención.imsp.org.mx. En nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn o directamente contactándonos vía telefónica o correo electrónico. Disfruta de esta gran experiencia en la mágica ciudad de León y sé parte de nuestra 94 Asamblea de Convención Nacional. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Los invitamos a nuestra próxima especialidad en costos y producción. Es importante entender que no solamente existe la contabilidad fiscal o financiera, sino que adicionalmente la contabilidad administrativa nos va a dar las herramientas que nos ayuden a gestionar la organización en el presente y en el futuro. Esta especialidad inicia el 1 de septiembre en el colegio. Los invitamos, no te quedes fuera, te esperamos. Los invitamos este 22 de agosto en el Auditorio Palco para que celebremos este foro sobre CFDI y sus repercusiones en la fiscalización estratégica. Un servidor, Ernesto Manzano García, los invita y también contaremos con la participación de Víctor Ochoa, contador, abogado y experto en sistemas. Este es un evento actual toda vez de que por disposiciones tanto de Código Fiscal de la Federación como de la Resolución Miscelánea, hay cambios en la forma de cómo expedir comprobantes y cómo recibir comprobantes. Estamos pasando de la versión 3.2 a la versión 3.3. Este cambio radica en nuevos complementos, nuevos atributos, nuevos nodos que tendrán que incluirse en el comprobante fiscal, ya que de no cumplirse podrá ser el comprobante para quien lo recibe no deducible y para quien lo expide tener sanciones de índole hasta de clausuras. Te invito a que no te pierdas el foro de CFDI en el Auditorio Palco, que contaremos con el mejor curso sin duda de toda la República. Beto es empresario, paga sus impuestos, tiene una agencia de carros y como todo negocio tiene proveedores. ¿Pero realmente conoce a sus proveedores? Si uno de tus proveedores es señalado por el SAT como una EFOS, tú puedes tener consecuencias. Podrás ser revisado, te cobrará diferencias en el pago de tus impuestos y en un momento dado podrás hasta enfrentar consecuencias penales. Cada mes el SAT emite nuevas listas de EFOS, en donde tienes que buscar si aparece alguno de tus proveedores. Y si es así, la ley te da 30 días para acudir con la autoridad y remediarlo. Mucho tiempo perdido, ¿no? Y más si no te enteras. Es por eso que hemos creado una plataforma web donde puedes buscar a tus proveedores de manera rápida y sencilla, la cual te alertará si uno de ellos es una EFOS. EFOS MX. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. De nuestro programa, no sin antes recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo y que podemos atender sus inquietudes, dudas a través del chat, a través de la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Es muy fácil acceder a ella y esperamos sus preguntas para que nuestro invitado pueda atenderlas. Marco, salimos a comerciales y nos dejaste claro ya que en términos de tu interpretación
y en términos del 6 de código, al ser una autodeterminación de las contribuciones, el contribuyente es el obligado a demostrar la existencia de las operaciones. Sí. Dentro del marco de lo que nos has venido comentando respecto al concepto de materialidad. Pero, ¿qué pasa cuando es rechazada una documentación derivado de la presunción de inexistencia de operaciones, pero fuera del 69B? Bien. ¿Se puede dar el caso? Sí, se da con bastante regularidad. Mira, yo te comentaba que sin ninguna duda podemos sostener que el contribuyente está obligado a acreditar la existencia de sus operaciones. Lo importante es cómo y con qué documentación. También te decía que el artículo 28 me habla de los conceptos de la contabilidad y los elementos que lo integran, así como el 33 de su reglamento, en el que se entiende cuál es la documentación soporte de esta contabilidad. Creo que esos son los dos ejes rectores por los cuales el contribuyente tiene que hacerlo. El contribuyente, en su actuar natural, tiene una serie de factores regulatorios por la norma. Si realiza una operación, está obligado a emitir un comprobante fiscal digital dentro de las 24 horas siguientes. Siguientes a ese paso, tiene 5 días para efectuar el registro contable y, por supuesto, va a tener que presentar su declaración. Para presentar su declaración tendrá que elaborar sus elementos de papel, de papeles de trabajo. Pero también en el ejercicio mismo de esa operación que está realizando, pudo haber tenido elementos que fueron parte del desarrollo de la actividad. Te pongo un ejemplo, una compraventa. Una compraventa probablemente existió un contrato. En ese contrato, además de simplemente estar el acuerdo de voluntades, se fijaron los términos y condiciones de la forma en las que se iban a dar las entregas de los bienes y los pagos correspondientes. Así que, por consecuencia, la entrega del bien es un acto mismo de la ejecución y de la materialidad de esa operación. También lo es el pago. Por tanto, esa documentación, que sí es contable, va revistiendo los elementos de prueba para poder acreditarlo. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cuál ha sido el factor más importante en cuanto al problema de la materialidad como se está manejando hoy en día? Tiene que ver con la valoración de prueba que hace la autoridad hacendaria. La autoridad hacendaria parte de la premisa que el contribuyente, como ya lo dijimos, es el obligado a acreditar la existencia. El contribuyente aporta las pruebas a las que acabo de hacer mención en vías de acreditar precisamente la existencia de esa operación en base al cumplimiento de las normas tributarias que así se lo exigen. Pero cuando la autoridad recepciona la documentación, comprobante fiscal, contrato, registro contable, pólizas, pagos, estados de cuenta, etcétera, etcétera, lo primero que hace es cuestionar su validez, primero por su naturaleza. Y el primer freno que pone al valor probatorio es el hecho de que son generalmente documentación privada. Claro que son documentación privada, pues es la que forma el día a día de cada contribuyente su desarrollo. A menos de que estuviéramos hablando, claro, de una compraventa celebrada ante escritura pública. Pero al decir que es documentación privada y que la documentación privada no prueba de manera plena la existencia de las operaciones, sino solo da fe de la existencia del acto, que el acto se realizó, pero que no se ejecutó, que es lo que está pidiendo, está poniendo ya en un predicamento de pruebas en esa etapa administrativa al contribuyente, porque, insisto, no le da un valor real a lo que tiene el comprobante fiscal de la Federación. Tú sabes, Rodolfo, y lo sabrá todo nuestro auditorio, el cúmulo de requisitos que tiene un comprobante fiscal digital. Y su nombre así lo dice, comprobante fiscal. Pero ¿qué sucede a la luz de la materialidad como se está manejando hoy? No se le da el valor que realmente tiene. Y también se le dice que es una documentación privada, cuando hay que recordar que en su creación actual del CFDI interviene la autoridad hacendaria en el timbrado del comprobante fiscal. Así que yo pondría en duda la calidad de documentación privada. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que ese es un tema fundamental y muy atinado lo que nos estás diciendo, porque estaríamos hablando de conceptos ya no subjetivos, ¿no? Sí. Que eso es importante, porque luego nos queda la duda como que todos esos elementos para acreditar esa materialidad pues pueden ser muy subjetivos.
pero aquí estás dando elementos que no son subjetivos. El tema importante es cómo los va a valorar la autoridad hacendaria. Creo que lo que principalmente hemos estado atacando en tribunales los abogados es el hecho de que la autoridad no se pronuncie en una descalificación de las pruebas por el simple hecho de ser privadas. El otro punto toral es que exige prueba plena, y la prueba plena, explicando un poquito, es la prueba que por sí sola acredita el hecho que se pretende probar sin necesidad de un documento adicional. Son muy pocas las pruebas plenas que pueden existir en la vida, ya no digo en la materia fiscal, claro. Estoy hablando en la vida. Lo natural es que tengamos una concatenación de pruebas individuales, simples, privadas, si así que lo quieres llamar, que no siendo contradictorias entre ellas, sino por el contrario complementarias, se vinculen entre se sí. vinculen y te lleven a comprobar un hecho determinado, ¿no? Yo me gusta utilizar este ejemplo por simple. Yo te digo, si un animal tiene cola de pato, no necesariamente es un pato, ¿sí? Pero si adicionalmente a comprobar que tiene cola de pato, camina como pato, grasa como pato, sí, tiene pico de pato, lo más probable es que sí sea un pato. Es precisamente la forma en la que deben de hacerse esta valoración, lo estoy diciendo en términos muy simples, de pruebas, pero no puedes decir, esta prueba es privada y no hace prueba plena, la hago a un lado, otra la hago a un lado, porque cuando voltees... Restarle valor absoluto por haberle hecho un lado. Exactamente, por ese criterio. desvirtuaste todas las pruebas y te encuentras como autoridad en la necesidad de exigir pruebas adicionales porque ya desechaste las que tienes, cuando las que tienes y que regulan la norma, en su concatenación, en su circunstanciación completa, te pueden dar los elementos de prueba que estás buscando. Precisamente así están resolviendo los tribunales. Los tribunales sí entran a la valoración de las pruebas y es cuando viene este cambio de sentido, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, ¿y cómo están resolviendo los tribunales? Ya nos diste la respuesta. Porque sería, en el caso concreto de las documentales privadas, el rechazo por ese solo hecho de ser privado, y que de repente se argumenta por parte de las autoridades fiscales, que es lo que hemos visto, que al ser documentación privada se pudo haber preparado con la única intención de desvirtuar las observaciones. Pero eso llegaría al absurdo de pretender que todas las operaciones del día a día que hace un comerciante sean o requieran de fe pública para poder demostrar que sí son efectivamente realizadas. Eso sería absurdo, ¿no? Lo que, además de absurdo, es totalmente impráctico y por demás costoso. Claro, imagínate cargar a un notario público como mochila para que esté claro, haciendo la certificación de que todas las actividades que estás haciendo son reales, además de lícitas, por supuesto, ¿no? Para el concepto famoso de que tengan fecha cierta, ¿no? Pero la pregunta, ¿la requiere? ¿Las normas fiscales vigentes en todos los casos me pide que tengan fecha cierta? No, de ninguna manera. La fecha cierta es un concepto que se tomó de una jurisprudencia del Estado de Jalisco que se dio mucho en materia del registro público de la propiedad cuando hubo un problema en este estado. Pero se ha venido utilizando. Yo siempre digo que el tema del 69B, la materialidad de existencia, está íntimamente casado con el 59, fracción tercera, porque ese es mucho de sus antecedentes. Ahí es donde se empieza a exigir el tema por parte de la autoridad de la fecha cierta. La famosa fecha Ese cierta. concepto está ahorita un poquito abandonado, déjame llamarlo de esa forma, salvo la mejor opinión de otros abogados, porque ha tomado tanto auge y tanta fuerza la materialidad de existencia que pareciera olvidemos otros conceptos que ya se venían aplicando. El punto importante de la materialidad, insisto, tiene que ver con la recomendación de que hay que ser organizados, Rodolfo. Tanto los contadores como los empresarios tenemos que llevar un control. Y ese control no significa empezar a realizar actos distintos a los que la vida normal nos exige, pero sí que si realizo un contrato, bueno, si le puedes dar la fecha cierta, qué mejor, te vas a evitar un problema, pero que lo celebres el contrato.
Si vas a hacer una entrega, pues que tengas un recibo de entrega. ¿Sí me explico? Lo que en la vida ordinaria pudieras ir teniendo como documentación. Muchas veces creemos que lo contable es simplemente la comprobación fiscal, el comprobante fiscal, la forma de pago. No, vamos haciendo nuestro expediente de operaciones relevantes, ¿sí? En el sentido de ir integrando esta documentación que también en el día a día nos pueden dar prueba de la ejecución de la operación y su existencia. Ahora, cuando la autoridad ejerce sus facultades e inicia un procedimiento de revisión, al amparo de todo este nuevo concepto, este eje central de fiscalización a través de la materialidad, hemos visto en la práctica que hay una serie de cuestionarios donde son tendientes precisamente a llegarse de elementos adicionales para poder la autoridad conocer si efectivamente se llevó o no a cabo esa operación. Y en este tipo de preguntas te hace algunas que pareciera que exceden a lo que acabas de comentar, que es esa organización que debe tener el comerciante, el empresario, en su vida diaria de su manera de hacer sus operaciones, donde parece que la autoridad estaría exigiéndote elementos adicionales que no los haces en el día a día, como por ejemplo fotografías de cuando llegó al almacén la mercancía, fotografías de ese activo y una serie de otros elementos que en esos cuestionarios vemos que ya de manera cotidiana dentro de esos procesos de fiscalización la autoridad los solicita. En esa parte estaríamos yendo más allá de, como en la primera sección que comentabas, del principio de legalidad, del principio de que no puedes pedir más de lo que la norma te exige. No es un requisito de las deducciones el que yo cuente con fotografías, con videos, para demostrar que la mercancía se llegó al almacén, por ejemplo. Ni tampoco es un requisito para que forme parte de tu contabilidad esa situación. Mira, aquí hay un choque de intereses, ¿no? La autoridad hacendaria en el ejercicio pleno de sus facultades lo que está haciendo es tratando de comprobar que efectivamente se cumplieron con las disposiciones fiscales, que tributaste como la norma dice que debiste haberlo realizado. Ahí va a poder llegar a hacer una indagatoria. Imagínate un ministerio público, hemos llegado a estos escenarios, como un ministerio público en la que trata de hacer una reconstrucción de los hechos. Tú estás afirmando que realizaste una operación, la estás aportando documentación y la autoridad tiene la facultad, ¿por qué no?, de ponerla en duda. Pero para ponerla en duda necesita un elemento muy importante. Se llama prueba a cargo. ¿Sí? Si tú me enseñas tu contrato, tu registro contable y toda la serie de documentos que dijimos, yo como autoridad hacendaria no puedo venir y rechazártela nada más porque considero que es prueba privada. Para poder rechazártela, tendría que ponerla en duda su autenticidad, en duda su concatenación, y para ello necesito pruebas. Un elemento de prueba válido es que te efectúe un cuestionario. ¿Sí me explico? Como si fuese un interrogatorio, pero bajo mi punto de vista tengo derecho a no contestarlo, ¿Sí me explico? Y por el hecho de no contestarlo se presume no realizado, se presume que no lo acredité teniendo en la mesa las pruebas que así lo dicen. Ese es el elemento esencial. La autoridad dice, tú estás obligado a acreditármelo bajo toda la documentación que yo te pida y bajo los argumentos que yo te pida. Creo que ese es el sentido que tenemos que poner más atención porque no es así. De acuerdo. Bien, vamos a otra pausa, Marcos, si me permites. Claro que sí. No sin antes recordarle que estamos atentos a sus preguntas a través del chat y recordarles también que en la siguiente sección ya está aquí el delegado de la PRODECON, el licenciado Mariano Corona, y la contadora Marcela, para esta sección de la PRODECON, donde tocaremos un tema muy importante también, las cartas de invitación de las devoluciones automáticas. Vamos a una pausa y continuamos. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos te invita a la 94 Asamblea de Convención Nacional Unidos por un Liderazgo de Excelencia, que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre del 2017 en la ciudad de León, Guanajuato. Disfruta de 5 conferencias magistrales con expertos en el ámbito. Licenciado Vicente Fox Quesada, expresidente de México 2000-2006. Ingeniero José Hernández Moreno, empresario y ex astronauta de la NASA. Licenciado Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Alfonso Ruiz Soto, conferencia magna. 3 grandes eventos sociales, incluidos el show de Emanuel y Mijares, el jueves 26 de octubre. También visita el Templo Expiatorio, en donde se realizará nuestra tradicional misa. El evento cuenta con un programa de acompañantes y actividades para adolescentes y jóvenes mayores de 18 años con el fin de aprovechar al máximo su estancia. Aprovecha los beneficios especiales como convencionista con una tarifa de 13,500 pesos. Disfruta de los beneficios de las alianzas institucionales y visita la Feria Expo. Recuerda que tu lugar en los eventos sociales se asignará conforme al orden de inscripción. Para más información visita nuestro sitio web www.convencion.imsp.org.mx. En nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn o directamente contactándonos vía telefónica o correo electrónico. Disfruta de esta gran experiencia en la mágica ciudad de León y sé parte de nuestra 94 Asamblea de Convención Nacional. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Los invitamos a nuestra próxima especialidad en costos y producción. Es importante entender que no solamente existe la contabilidad fiscal o financiera, sino que adicionalmente la contabilidad administrativa nos va a dar las herramientas que nos ayuden a gestionar la organización en el presente y en el futuro. Esta especialidad inicia el 1 de septiembre en el colegio. Los invitamos, no te quedes fuera, te esperamos. Los invitamos este 22 de agosto en el Auditorio Palco para que celebremos este foro sobre CFDI y sus repercusiones en la fiscalización estratégica. Un servidor, Ernesto Manzano García, los invita y también contaremos con la participación de Víctor Ochoa, contador, abogado y experto en sistemas. Este es un evento actual toda vez de que por disposiciones tanto de Código Fiscal de la Federación como de la Resolución Miscelánea, hay cambios en la forma de cómo expedir comprobantes y cómo recibir comprobantes. Estamos pasando de la versión 3.2 a la versión 3.3. Este cambio radica en nuevos complementos, nuevos atributos, nuevos nodos que tendrán que incluirse en el comprobante fiscal, ya que de no cumplirse podrá ser el comprobante para quien lo recibe no deducible y para quien lo expide tener sanciones de índole hasta de clausuras. Te invito a que no te pierdas el foro de CFDI en el Auditorio Palco, que contaremos con el mejor curso sin duda de toda la República. Beto es empresario, paga sus impuestos, tiene una agencia de carros y como todo negocio tiene proveedores. ¿Pero realmente conoce a sus proveedores? Si uno de tus proveedores es señalado por el SAT como una EFOS, tú puedes tener consecuencias. Podrás ser revisado, te cobrará diferencias en el pago de tus impuestos y en un momento dado podrás hasta enfrentar consecuencias penales. Cada mes el SAT emite nuevas listas de EFOS, en donde tienes que buscar si aparece alguno de tus proveedores. Y si es así, la ley te da 30 días para acudir con la autoridad y remediarlo. Mucho tiempo perdido, ¿no? Y más si no te enteras. Es por eso que hemos creado una plataforma web donde puedes buscar a tus proveedores de manera rápida y sencilla, la cual te alertará si uno de ellos es una EFOS. EFOS MX. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Estamos fuera del aire todavía. Bien, continuamos. Marco, hasta ahorita lo que nos comentaste hoy en esta segunda parte del tema que estamos tocando fueron casos de rechazo fuera del 69B.
Pero, ¿qué papel juega la materialidad ya dentro del procedimiento del 69? Bien, el artículo 69 finalmente, como lo dijo al principio, es una estimativa, es decir, le permite a la autoridad presumir la inexistencia de las operaciones sin necesidad de comprobarla documentalmente. Para esto le basta comprobar que el contribuyente está emitiendo comprobantes fiscales sin contar con personal, activos, infraestructura, material para poder llevarla a hacerla. Bajo la simple lógica de, si yo estoy vendiendo canicas, lo mínimo que necesito es haber comprado canicas o fabricado canicas y ya para ahí tratar de acreditar el procedimiento que llevé para hacerlo. No necesariamente que la venta de las canicas haya sido inexistente, lo que tiene que demostrar. Creo que el punto de materialidad, más que de estar dentro del procedimiento de los contribuyentes emisores de los comprobantes fiscales y que carecen de infraestructura, los llamados EFOS, está dentro del procedimiento de los receptores de los comprobantes, de los también conocidos como EDOS, las empresas que deducen esas operaciones simuladas. Y es que una vez que el proveedor ha sido enlistado de manera definitiva en el Diario Oficial de la Federación, el párrafo quinto del artículo 69 establece que los contribuyentes receptores de los comprobantes tendrán un plazo de 30 días para acudir ante la autoridad hacendaria y comprobar que efectivamente recibieron los bienes y servicios, recibieron los bienes de estas operaciones. Y es ahí donde la aportación de pruebas para acreditar la existencia de la operación, la efectiva recepción de los servicios o la efectiva adquisición de bienes, entra el concepto de materialidad. Y aquí sí vamos a engarzar, ahora sí, el concepto mismo que estábamos viendo fuera del 69. ¿Qué tiene que hacer ese contribuyente? Pues tiene que aportar las pruebas que logren acreditar la efectiva realización de esas operaciones. Pero aquí hay una abismal diferencia en el procedimiento que hablábamos en los primeros dos bloques. Aquí la ley expresamente dice que el comprobante fiscal no surte efecto fiscal alguno. Así que genuinamente la autoridad puede decir, si se llega solo con el comprobante fiscal, con el registro contable y con la forma de pago, decir, oye, esa documentación no tiene valor probatorio para lo que te exige el párrafo quinto del 69. Fíjate cómo es muy diferente. No hay una disposición como tal fuera del 69B. Por tanto, por simple lógica, a contrario sensu, debería de tener ese valor probatorio que no se lo está dando ahorita. Dentro del procedimiento del 69B, genuinamente, ese comprobante fiscal carece de valor alguno, pero lo tengo que revestir con otras pruebas documentales que me acrediten que efectivamente se realizaron estas operaciones. Y ese es el punto central de diferenciación en materialidad. Por eso te decía que mucho de este tema se va sobre el tema de determinación y valoración de prueba. En esta parte ya que estás comentando de este párrafo quinto del 69, que es donde empieza este jugador, el EDO, la empresa que llevó a cabo estas operaciones simuladas, son 30 días para que demuestre esa materialidad. Correcto. Pero, ¿cuánto plazo tiene la autoridad para valorar esas pruebas? Que Fíjate, hay una ausencia. Sí, en la sí, norma, hay ¿no? una ausencia legislativa, digamos, en el Código Fiscal de la Federación. Que luego lo suple la regla 1.5, si no me La equivoco. 1.5, bueno, la 1.5 establece una normatividad específica no establecida en el 69, ¿no? Así es. Por un principio te dice cuál es la vía en la que debe de comparecer el contribuyente, que es el buzón tributario. Por la otra te dice que va a dotar a la autoridad hacendaria de la posibilidad de efectuar el requerimiento de información y que puede hacerlo dentro del periodo de 30 días siguientes y que el contribuyente tendrá 10 días para poder cumplir. Y que una vez que haya recepcionado las pruebas requeridas, contará con 30 días más, ¿no? Entonces, ahí como que nos van normando los plazos.
que deberían de haber estado en el 69B. Sin duda, sin duda. Una de las controversias más grandes es que para el procedimiento de los CEFOS se establecen 5 días para la valoración, tema en el cual tribunales, sobre todo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya se ha pronunciado en el sentido de que son 5 días, no solo para valorar, sino para resolver, y sobre eso ha pronunciado sobre criterios de caducidades especiales. Ese tema no lo tenemos propiamente en ley para el E2, pero sin embargo la regla 1.5 sí se da sobre esta exigencia. Tampoco dice qué pasa si se pasan los 30 días. Jurídicamente para mí, pues ya es una disposición, una resolución que estaría siendo emitida en contraversión de las disposiciones aplicables a las que el contribuyente se sujeta desde el momento en que presenta su comparecencia por buzón tributario, y que por consecuencia, si se excedieron esos 30 días, debería ser ilegal la resolución que se determinara, pero no está tan dicho de forma clara en la norma. De acuerdo. Ahora, ¿algún ejemplo, Marco, de cómo demostrar precisamente esa materialidad ya dentro del proceso del 69, concretamente el EDO, cuando ya estás en este quinto párrafo del 69? En los otros bloques, hace un momento, mencionaste algunos ejemplos de enajenación de bienes que pareciera, y recalco, pareciera como que el más fácil de acreditar. Donde luego se vuelve quizás más complejo es cuando estamos hablando, por ejemplo, de prestación de servicios, ¿no? Estamos hablando ahí de algo intangible. ¿Cómo demostrar la materialidad de una prestación de servicio cuando efectivamente lo recibiste y ya estás en esta situación que por circunstancias que muchas veces es así, ajenas al EDO, el EFO cayó en los supuestos? O hemos visto ejemplos donde simplemente no compareció y ya lo subieron como lista definitiva y ya trastoca la esfera jurídica del EDO. Un EDO que efectivamente recibió un servicio, pero ya tiene que ahora acudir y demostrar ese servicio. Pareciera que es más difícil cuando se trata de un intangible, ¿no? Sí, sí, pareciera. Mi recomendación es que para mí el contrato siempre celebrarlo por escrito, y ese contrato es el eje rector de toda la operación. Recordemos que, por supuesto que en las operaciones que realizan los contribuyentes, cuando menos intervienen 2 o más sujetos, y normalmente los contratos que se celebran son contratos de carácter bilateral. ¿Qué es esto? Son contratos en virtud de los cuales se crean derechos y obligaciones de manera recíproca entre las partes. Hemos tenido, por tradición a lo mejor, decir, bueno, tengo un formato de contrato ya hecho, ese es el contrato que vamos a utilizar en esta operación. No, te invito a que cambiemos ese escenario. Haz tus contratos a la medida de las operaciones que estás realizando. No desperdicies la oportunidad que estás haciendo en el consensuado de las obligaciones, el establecer claramente cómo se van a ir desahogando cada una de estas obligaciones. Porque como te explicaba antes, en este desahogo del procedimiento pueden arrojarse elementos documentales que van a servir de apoyo para acreditar que ese contrato no es solo un mero acuerdo de voluntades, sino que se ejecutó lo que trascendió además de la realización de la operación, en el registro contable, en el comprobante fiscal, etcétera, 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 y la forma de pago, ¿no? Entonces, es muy importante que el capítulo de antecedentes establezcamos las necesidades por las cuales se está haciendo el contrato, las virtudes por las cuales se está contratando con quien es el prestador del servicio o quien es el enajenante, ¿sí? Y además que se establezcan en las cláusulas esenciales no solo el hecho de decir cuál es el objeto del contrato, sino cómo se va a desarrollar a cabo ese objeto y cómo es que se va a pagar ese objeto. Fíjate bien, en el 69B lo que exige, ya en el quinto párrafo, es que se acredite que efectivamente se prestaron los servicios o se recibieron los bienes. En un contrato tengo prestaciones y contraprestaciones, ¿verdad? Las contraprestaciones las ubicamos normalmente como los pagos. Si yo llego después del 69B con solo la documentación que me acredita el pago, ¿qué estoy demostrando en realidad? ¿La contraprestación o la prestación? La contraprestación. La contraprestación. ¿Y la prestación?
¿no? No la estás soportando. Entonces, a mi juicio irías débil en tu documentación comprobatoria. ¿Y cuál es la documentación que acredita la prestación? Esa es precisamente la que hace el desglose de la realización del objeto del contrato. Creo que ahí está la clave para poder empezar a aportar las pruebas que corresponden y exigirle a la autoridad que las valore de manera adecuada. Correcto. Ahora, esto cambia, como decías, el chip de la manera como viene operando un empresario, un comerciante, porque también no es requisito que te venga un contrato, te va a ayudar para demostrar toda esta materialidad, como bien lo dices, pero también es muy común que con una simple carta propuesta contrates o te contraten. Sí, depende de la operación, ¿no? Y no necesariamente en una carta propuesta es más ambigua, no necesariamente contendrá, como en un contrato, sí, los derechos y obligaciones que se están asumiendo de manera bilateral, ¿no? Entonces, pues es una recomendación, yo creo que de manera preventiva, lo que nos está señalando, de que ejecutemos esos contratos ya como norma interna, como política interna en las empresas, y un contrato que se ejecute. Yo recuerdo cuando estudié el tema de derechos y obligaciones, un maestro nos decía, el mejor contrato es el que empiezas en una hoja en blanco. Por supuesto. Y te pones a platicar cuál es el alcance de lo que quieres. Y ahí lo plasmas. Y no agarrar como la práctica común el contrato el último que hiciste y ya nomás le cambias los nombres. Porque de entrada vas a ir. Y olvídate ahorita del tema de la fiscalización. Incluso vas a ir débil a la hora de un incumplimiento, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor no se pactó la realidad de las cosas y desde ahí vamos mal. Sin duda una muy buena recomendación la que nos estás haciendo, ¿no? Pero esto es manera preventiva y de aquí en adelante. ¿Qué pasa cuando no tenías esa costumbre, no hay contrato? Habrá casos en los que hay una simple carta propuesta de servicios o en alguna ocasión donde es verbal y también es jurídicamente válido, ¿no? Jurídicamente válido, sí. Pareciera que a la luz de los criterios de tribunales para materia fiscal no tengo elemento probatorio para acreditar este acuerdo verbal. De ahí la recomendación plena de que sea de forma escrita, y si podemos ir allanando temas que en el futuro nos pueden causar dolores de cabeza, como es el tema de la fecha cierta, la cual puedes obtener con una simple copia certificada del documento que tengas, vas a ir teniendo elementos adicionales para efectos de acreditar estos temas de materialidad. Yo te diría que el valor de las pruebas también, insisto, depende en qué escenario estás, ¿no? Si estás en el 69B, pues de entrada te restaron el valor probatorio de tu CFDI como tal, y tienes que aportar esas pruebas. Si no tienes esas pruebas, ¿con qué elementos vas a tener que acreditarlo? Suena más complejo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate, y no estamos hablando que la operación realmente haya sido inexistente, estamos hablando de una falta de control administrativo adecuado. Correcto. Marco, bueno, tenemos algunos comentarios a través del chat. Te felicitan, gracias. Excelente invitado. Algunos otros nos saludan, saludos para todos los que nos están escuchando. Y hay una pregunta, ¿qué pasa cuando el contribuyente no acudió en el plazo de 30 días a demostrar la existencia de la recepción de los bienes o servicios? Evidentemente se está refiriendo esta pregunta al EDO. Al EDO, ¿qué pasa cuando dentro no de lo del quinto párrafo. Exacto. Bueno, si no acude en ningún momento, lo más seguro, y esto es por criterio normativo de la autoridad hacendaria, es que reciba una carta de invitación, ¿sí? Va a recibir una carta de invitación después de pasados los 30 días, donde lo van, o una de dos, le van a decir qué operaciones realizó con qué proveedor enlistado, invitándolo a la autocorrección, o lo van a citar a las instalaciones propias de la autoridad en un programa que están llamando caída recaudatoria, en virtud de la cual lo citan al contribuyente de manera personal, generalmente sin asesor, ¿sí? Y se encuentra en la sala de juntas a los titulares de auditoría, recaudación,
jurídica y asistencia al contribuyente. Le explican de manera muy gráfica, PowerPoint, cuáles son las operaciones que realizó y lo invitan muy amable a que haga una autocorrección dentro de los 6 días siguientes. Sé el sentido de la pregunta. El sentido es, oye, ¿podemos hacer algo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el derecho de la aportación de las pruebas la vas a tener siempre, hasta en tanto no haya una determinación. Para esto habrá que hacernos valer de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. El no en la recepción de las pruebas ya lo tienes. Tienes que intentarlo, tienes que aportarla y tratar de que sean valoradas este cúmulo probatorio. En caso de que obtengas una negativa, tendrás los elementos de defensa para poder realizarlo, como son el juicio contencioso administrativo, ¿verdad? De acuerdo. Pues Marco, estarás de acuerdo conmigo, se nos agotó el tiempo, pero sin lugar a dudas es un tema que da para muchas horas. Incluso vas a estar en un evento en septiembre en el colegio donde son 10 horas que vas a estar hablando de materialidad y de operaciones inexistentes. Sí, vamos a intentar hacer una dinámica interesante, vamos a tomar todos los antecedentes de los que estamos hablando, 29 y 30 de septiembre en el Colegio de Contadores de aquí de Guadalajara. Lo que vamos a hacer es el análisis a profundidad de los antecedentes de materialidad, los conceptos de existencia. Vamos a explicar a detalle las diferencias en determinación sobre bases ciertas, sobre bases presuntas, y para concluir también en el procedimiento, en el desglose del procedimiento del 69B. Perfecto, pues va a ser muy interesante. Aquí la hora no nos alcanzó para más. Mencionaste de manera de ejemplo la causalidad especial, pero hay todo un tema también que sí, serán temas que estarás tocando ahí sin duda, ¿no? Sí, ahí los esperamos para hacer un análisis a profundidad de esos temas. Perfecto, pues bueno, a todo nuestro auditorio está la invitación, 29-30 de septiembre, es viernes y sábado en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y también recordarles el próximo 22 de agosto un evento muy interesante, estuvo anunciándose en los comerciales de este programa, en Palco, donde se hablará de todo el tema del CFDI, la versión 3.3, con Ernesto Manzano y con Víctor, que también es un especialista no solo en materia fiscal, abogado, sino en materia informática, que hoy en duda para los temas de CFDI se necesitan las 3 especialidades, ¿no? Y una maestría en emisión de comprobantes fiscales. Sí. Gracias maestro Marco Antonio Mendoza Soto, por haber aceptado la invitación. Y esperemos que próximamente te volvamos a tener en este programa. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos con el siguiente bloque con nuestros otros invitados, licenciado Mariano Corona y la contadora Marcela Miranda. Regresamos. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos te invita a la 94 Asamblea de Convención Nacional Unidos por un Liderazgo de Excelencia, que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre del 2017 en la ciudad de León, Guanajuato. Disfruta de 5 conferencias magistrales con expertos en el ámbito. Licenciado Vicente Fox Quesada, expresidente de México 2000-2006. Ingeniero José Hernández Moreno, empresario y ex astronauta de la NASA. Licenciado Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Alfonso Ruiz Soto, conferencia magna. 3 grandes eventos sociales, incluidos el show de Emanuel y Mijares, el jueves 26 de octubre. También visita el Templo Expiatorio, en donde se realizará nuestra tradicional misa.
El evento cuenta con un programa de acompañantes y actividades para adolescentes y jóvenes mayores de 18 años con el fin de aprovechar al máximo su estancia. Aprovecha los beneficios especiales como convencionista con una tarifa de 13,500 pesos. Disfruta de los beneficios de las alianzas institucionales y visita la Feria Expo. Recuerda que tu lugar en los eventos sociales se asignará conforme al orden de inscripción. Para más información visita nuestro sitio web www.convencion.imsp.org.mx. En nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn o directamente contactándonos vía telefónica o correo electrónico. Disfruta de esta gran experiencia en la mágica ciudad de León y sé parte de nuestra 94 Asamblea de Convención Nacional. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Los invitamos a nuestra próxima especialidad en costos y producción. Es importante entender que no solamente existe la contabilidad fiscal o financiera, sino que adicionalmente la contabilidad administrativa nos va a dar las herramientas que nos ayuden a gestionar la organización en el presente y en el futuro. Esta especialidad inicia el 1 de septiembre en el colegio. Los invitamos, no te quedes fuera, te esperamos. Los invitamos este 22 de agosto en el Auditorio Palco para que celebremos este foro sobre CFDI y sus repercusiones en la fiscalización estratégica. Un servidor, Ernesto Manzano García, los invita y también contaremos con la participación de Víctor Ochoa, contador, abogado y experto en sistemas. Este es un evento actual toda vez de que por disposiciones tanto de Código Fiscal de la Federación como de la Resolución Miscelánea, hay cambios en la forma de cómo expedir comprobantes y cómo recibir comprobantes. Estamos pasando de la versión 3.2 a la versión 3.3. Este cambio radica en nuevos complementos, nuevos atributos, nuevos nodos que tendrán que incluirse en el comprobante fiscal, ya que de no cumplirse podrá ser el comprobante para quien lo recibe no deducible y para quien lo expide tener sanciones de índole hasta de clausuras. Te invito a que no te pierdas el foro de CFDI en el Auditorio Palco, que contaremos con el mejor curso sin duda de toda la República. Beto es empresario, paga sus impuestos, tiene una agencia de carros y como todo negocio tiene proveedores. ¿Pero realmente conoce a sus proveedores? Si uno de tus proveedores es señalado por el SAT como una EFOS, tú puedes tener consecuencias. Podrás ser revisado, te cobrará diferencias en el pago de tus impuestos y en un momento dado podrás hasta enfrentar consecuencias penales. Cada mes el SAT emite nuevas listas de EFOS, en donde tienes que buscar si aparece alguno de tus proveedores. Y si es así, la ley te da 30 días para acudir con la autoridad y remediarlo. Mucho tiempo perdido, ¿no? Y más si no te enteras. Es por eso que hemos creado una plataforma web donde puedes buscar a tus proveedores de manera rápida y sencilla, la cual te alertará si uno de ellos es una EFOS. EFOS MX. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Bien, regresamos a su programa del canal digital del Colegio de Contadores Públicos en la sección de la PRODECOM. Tenemos de invitado, como cada mes, al licenciado Mariano Corona, delegado de la PRODECOM en Jalisco. Mariano, gracias nuevamente, bienvenido. Un gusto estar aquí, Rodolfo, gracias. Placer, como siempre, tenerlos aquí de invitados, y a nuestro auditorio pueden incluso hacer alguna queja a través del chat. Y PRODECOM toma nota y le da seguimiento posteriormente. Es una de las ventajas o de los objetivos que se tiene en esta sección, ser el canal a través de este programa para que PRODECOM se acerque más con los contribuyentes como defensor de los contribuyentes. ¿Qué nos vas a platicar hoy, Mariano? Gracias. Mira, Rodolfo, el tema que nos está dando pues más inquietud recientemente en este mes es que las autoridades fiscales en el estado de Jalisco les están haciendo llegar a los contribuyentes una carta de invitación a aquellos que presentaron su declaración, obtuvieron un saldo a favor y la solicitaron ya sea vía automática o manual. Y
carta de invitación que les está llegando consiste en que le refieren que uno de los supuestos patrones o patrones que manifestaron en su declaración no son en realidad sus patrones y que obtuvieron un saldo a favor en devolución de manera indebida, ya sea de manera total o parcial, y les están dando en esa carta de invitación un plazo de 5 días para que exhiban documentación con la cual aclaren su situación fiscal, ya sea con la constancia de retenciones, con el CFDI que les haya expedido su empleador o cualquier otro documento, o en su defecto, para que en ese mismo plazo el propio contribuyente reintegre las cantidades que recibió a consideración de la autoridad indebidamente con sus actualizaciones y recargos. Entonces, esto ahorita nos está ocupando porque lo que queremos determinar precisamente, pues, conforme vayan llegando los contribuyentes, es cuáles son las empresas o patrones que se les está vinculando con estas personas para determinar definitivamente cómo apoyar a las personas físicas que se encuentran en esta situación. Lo primero, pues, es decirles, no hay que alarmarse, hay que tomarlo con tranquilidad. Los invitamos a que acudan a nuestras instalaciones, nos llamen por teléfono, nos envíen un correo electrónico. Pueden acudir a nuestras instalaciones de José María Vigil, 2735, piso 1, Colonia Providencia, o Severo Díaz, número 39, esquina con Avenida Hidalgo. Nos pueden hablar al teléfono 3640-3098 o nos pueden enviar un correo a occidente@prodecon.gov.mx o delegación adjunta Jalisco@prodecon.gov.mx. Y lo que aquí se trata de determinar es precisamente si las personas físicas que recibieron esas cantidades primero declararon correctamente, y te voy a comentar por qué lo estamos poniendo en esa perspectiva. Porque también en este mes de mayo y julio, estuvimos recibiendo quejas de contribuyentes que al momento de querer presentar su declaración anual, advertían que habían retenedores que lo estaban manifestando y que dijeron, desconozco ese retenedor y yo no tuve ninguna relación laboral, no obtuve ingresos. Si yo lo considerara en mi declaración de impuestos, me va a dar una cantidad a pagar o me va a reducir mi saldo a favor. Entonces lo que estuvimos haciendo fue asesorarlos para que los quitaran, abrimos quejas para dar seguimiento también con esos retenedores, y en las quejas que las autoridades, las solicitudes de devolución que le estaba requiriendo información respecto al por qué no incluyó a ese proveedor, simple y sencillamente le manifestábamos bajo protesta que no tuvo ninguna relación con él. Entonces creemos que podría estar relacionado este tema con aquel evento de la presentación de la declaración anual. Lo que tratamos de hacer es orientar debidamente al contribuyente si debe o no regular esa situación fiscal, y si el error lo tiene la autoridad, pues definitivamente aclararle y acompañarle la documentación con la cual se acredite que efectivamente tuvo una relación. ¿Con qué objetivo? Que no vayan a ser el día de mañana quizás objeto de una facultad de comprobación. Si bien los montos en algunas personas son mínimos, en otras son considerables, quizás en eso la autoridad se base para determinar si ejerce o no facultades de comprobación. De acuerdo. ¿Comentabas que este fenómeno está dando en Jalisco o a nivel nacional? Mira, este de las cartas de invitación únicamente lo hemos detectado en el estado de Jalisco. A nivel nacional sí tengo conocimiento que también se nos ha presentado en otras entidades federativas, en el tema de patrones o retenedores que manifestaron a personas físicas con las cuales estas refieren no haber tenido relación laboral ni haber obtenido ingresos. De acuerdo. Aquí entonces la recomendación, si una persona física que nos está escuchando o dentro de nuestro auditorio, alguno de sus clientes, personas físicas, tiene esta carta de invitación que haya recibido, la recomendación es que acudan a la Prodecon y ustedes ya verían el caso particular y poderlos orientar qué es lo correcto, ¿no? Si autocorregir su situación fiscal o demostrar que efectivamente sí es procedente ese saldo a favor, ¿no? Efectivamente, Rodolfo. Perfecto. Bien, pues información yo creo oportuna para nuestra audiencia, Mariano. Bien. No sé, ¿algo más que quieras comentarnos? Sí, mira, con relación al tema que estaban tratando hoy con el maestro Marco, nada más recordarles que la Prodecon también los puede apoyar cuando están siendo objeto de una fiscalización y que la autoridad les está requiriendo que acrediten la materialidad de la operación dentro de la fiscalización. Hacerles una precisión, generalmente lo están vinculando con proveedores que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales o no están localizados o quizás ya apareció en el listado provisional o definitivo del 69B.
pero si están siendo objeto de la fiscalización y ese es su problema, pueden promover un acuerdo conclusivo en PRODECON, es desde que inicia la fiscalización hasta antes que les notifiquen el crédito fiscal. También los podemos apoyar en el área de quejas y sobre todo con el tema de cartas de invitación que mencionaban, que les puede quizás llegar a su domicilio en el caso de los EDOs. Okay. Pero también precisarles que en la propia carta de invitación se precisa que pueden ser asistidos por un funcionario de PRODECON en esas reuniones que el autor los llegue a citar. Mencionaba muy bien el maestro Marco, cuando va el contribuyente, va con la autoridad, con todo su staff, están los 4 administradores, están los subadministradores de procedimientos legales, de auditoría e incluso auditores. Entonces a veces se encuentran con 10, 12 personas el contribuyente. De lo que se trata es que precisamente equilibrar las cosas, que el contribuyente se sienta en un ambiente más propicio, más amigable para él, y por eso los invitamos a que reciban esta carta de invitación, a acudir a las oficinas de la autoridad. Recuerden que siempre nos pueden solicitar que sean acompañados de un funcionario de PRODECON, y nos ha tocado muy buenas experiencias. La experiencia ha sido de los contribuyentes de, oye, pues estuvo muy amigable todo esto, estuvo a todo dar. Creo que no había necesidad de que vinieran, ¿verdad? Bueno, ese es el punto, que precisamente el contribuyente se sienta con ese soporte o respaldo detrás de él. De acuerdo. ¿Y cómo se logra eso, Mariano? ¿Acudiendo previamente con ustedes? ¿Hay algún procedimiento o basta con una llamada para solicitar que los acompañen a esa visita? Mira, a este programa? Sí, de preferencia preferimos que nos lo soliciten por escrito para dejar una constancia en nuestros expedientes que den cuenta de nuestra actuación. En ocasiones no va a ser factible porque el contribuyente de última hora se entera que podía solicitar de PRODECON, que nos hablen por teléfono y también los estaremos acompañando. También nos lo pueden solicitar por correo electrónico. Ahora, nadie está obligado a lo imposible. ¿Con cuánto tiempo deben de avisarte? Si se da cuenta el mismo día que ya tiene la cita, ¿da tiempo para echar una llamada y que puedan acompañarlos? Que nos llamen. Si es el caso de que lleguemos, aunque sea un poco después, ya iniciada la acción, no importa. Nosotros nos podemos incorporar en el momento que resulte pertinente. Perfecto. Pues muy importante esta información que le estás dando al auditorio. Insisto, la mayoría de nuestra audiencia son colegiados, son contadores ya sea de este colegio de Guadalajara o de las federadas del Instituto Mexicano de Contadores. Pues esto es a nivel nacional, obviamente. Mariano es delegado de Jalisco, pero pues está esa asistencia que a veces se desconoce, sobre todo para estos temas que se están dando día a día, ¿no? Así pues, es. Mariano, muchísimas gracias por esta información oportuna. No sé, algo adicional que quisieras comentar a la audiencia por parte de PRODECON. Solo agradecerte, Rodolfo, la oportunidad de volver a estar en tu programa. No, al contrario, es un placer para el colegio, para la membresía, al contar con ustedes como autoridad, sobre todo como que representa a quien defiende los derechos de los pagadores de impuestos en este país, ¿no? Gracias, Mariano, y bueno, vamos a un corte y continuamos aún con PRODECON, pero ahora con nuestra siguiente invitada, la contadora pública Marcela Miranda, asesor de PRODECON. Gracias. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Los invitamos este 22 de agosto en el Auditorio Palco para que celebremos este foro sobre CFDI y sus repercusiones en la fiscalización estratégica. Un servidor, Ernesto Manzano García, los invita y también contaremos con la participación de Víctor Ochoa, contador, abogado y experto en sistemas. Este es un evento actual toda vez de que por disposiciones
tanto de Código Fiscal de la Federación como de la Resolución Miscelánea, hay cambios en la forma de cómo expedir comprobantes y cómo recibir comprobantes. Estamos pasando de la versión 3.2 a la versión 3.3. Este cambio radica en nuevos complementos, nuevos atributos, nuevos nodos que tendrán que incluirse en el comprobante fiscal, ya que de no cumplirse podrá ser el comprobante para quien lo recibe no deducible y para quien lo expide tener sanciones de índole hasta de clausuras. Te invito a que no te pierdas el foro de CFDI en el Auditorio Palco, que contaremos con el mejor curso sin duda de toda la República. Beto es empresario, paga sus impuestos, tiene una agencia de carros y como todo negocio tiene proveedores. ¿Pero realmente conoce a sus proveedores? Si uno de tus proveedores es señalado por el SAT como una EFOS, tú puedes tener consecuencias. Podrás ser revisado, te cobrará diferencias en el pago de tus impuestos y en un momento dado podrás hasta enfrentar consecuencias penales. Cada mes el SAT emite nuevas listas de EFOS, en donde tienes que buscar si aparece alguno de tus proveedores. Y si es así, la ley te da 30 días para acudir con la autoridad y remediarlo. Mucho tiempo perdido, ¿no? Y más si no te enteras. Es por eso que hemos creado una plataforma web donde puedes buscar a tus proveedores de manera rápida y sencilla, la cual te alertará si uno de ellos es una EFOS. EFOS MX. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista. Regresamos ahora con la asesora de la Prodecom, la contadora Marcela Miranda. Marcela, gracias nuevamente por estar aquí. Un gusto. Y bueno, ya hace un momento el maestro Mariano Corona nos comentaba esta problemática que está dando las cartas de invitación. ¿Cómo es que pueden ayudar a los contribuyentes ya en caso específico que se presenta esta situación de esta carta de invitación donde los invita a la autoridad a que autocorrijan su situación porque detectó que hay retenedores que no son ciertos y derivado de cómo presentaron su declaración ya obtuvieron una devolución? Bueno, les recordamos que Prodecon tiene un área de asesoría especializada en donde podemos apoyarles a realizar la aclaración correspondiente a través de un escrito libre o bien en su momento presentar la declaración correspondiente complementaria. Les aconsejaríamos que en este caso acudan primero, verifiquemos toda la información que se deriva del caso, que en este caso serían los FDIs, las constancias de retenciones que se tenga por parte de ese retenedor, a fin de presentar esa declaración. Y obviamente no solamente la declaración anual, en el área de asesoría podemos apoyarles a presentar declaraciones provisionales, informativas, anuales, en cualquier periodo. Podemos en este caso apoyarles con declaraciones en ceros o ya sea en cálculo. En este supuesto, el área de asesoría estaría apoyando al contribuyente con las cantidades que lleve, con la información de los RFCs a efecto de las declaraciones informativas o bien en su momento las declaraciones anuales. Perfecto. Aquí el procedimiento es igual, así de flexible como lo comentaba hace un momento el maestro, una llamada, un correo o hay que hacer una cita previa para que puedan acudir y plantear a toda la problemática. Evidentemente, pues esto será casuístico, supongo. Cada contribuyente es un caso muy particular que ustedes tendrán que analizar y derivado de ello concluir si hay que presentar una complementaria o si tendrán que defenderlo de que sí es correcto ese saldo a favor que se manifestó e incluso que ya se lo regresaron, ¿no? En efecto, cada contribuyente es distinto. En este supuesto tendríamos que analizar la cuestión específica de ese contribuyente, pero obviamente podemos partir desde un contacto inicial a través de teléfono o bien en su momento correo electrónico. No es necesario que acudan presencial para que conozcamos el tema. Ya una vez que ese tema se conozca, uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con ustedes y en su momento de resultar necesario, le pedirá que acuda a nuestra delegación, a cualquiera de las dos, ya sea la de calle Severo Díaz o bien en este caso la de José María Vigil. Una vez que el abogado lo cite o el asesor lo cite, pues obviamente le dará a conocer los documentos que necesita aportarnos a fin de que podamos empezar la asesoría y llevar el caso en específico. De acuerdo, contadora. Ahora, una pregunta que se me vino ahorita a la mente, si se está dando esta problemática, y esperemos que se resuelva pronto y no se convierta en un caso sistémico,
pero de ser muchos los casos que se presenten y ahora que se está difundiendo la información, que pueden acudir con ustedes para efectos de que los apoyen, ¿cuántos asesores tiene la Prodecom? Si van a tener una respuesta inmediata. Nosotros hemos sido testigos de la inmediatez con la que actúa Prodecom, que hoy en día sigue siendo una institución que pues siempre sale bien calificada. Esta parte, ¿estamos listos? ¿La Prodecom está preparada para recibir a todos estos contribuyentes? Por supuesto que sí. Créeme, Rodolfo, que estamos en Prodecom comprometidos con la atención al contribuyente y el servicio que les brindamos, y obviamente nunca se deja de lado a una persona que acude hacia nosotros en cualquiera de los medios mencionados. Otras veces les he preguntado, ¿es 24/7 Prodecom? Desafortunadamente no somos 24/7, pero créeme que casi sí. O sea, tratamos de darle la mejor atención al contribuyente lo más rápido posible en este caso, y que obviamente no espere. O sea, nosotros estamos comprometidos a fin de atenderle, a fin de apoyarle y darle seguimiento a su solicitud, no quedarnos solamente esperando a que él vaya de sus vueltas con nosotros. Nosotros no hacemos eso, nosotros estamos comprometidos con el servicio. Perfecto. ¿Nos recuerdan los horarios, contadora Marcela, de atención a los contribuyentes ahí en Prodecom? Por supuesto, nuestros horarios son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Perfecto. Por último, estamos llegando ya a la conclusión de este programa. No sé si alguna recomendación quiere hacer, algo adicional, y al final te pediría si recuerdas los domicilios y dónde los pueden contactar, por favor. No dejen de acudir con nosotros, de verdad. Hemos tenido experiencias de contribuyentes muy agradables, en donde antes de contestar, antes de decirle algo a la autoridad, antes de que en su momento cometa, si se puede llamar así, un error, han acudido con nosotros y hemos resuelto su caso de una manera favorable. Hemos tenido también casos de contribuyentes que desafortunadamente estuvieron mal asesorados y que, bueno, ha sido un proceso más largo, pero al final de cuentas hemos llegado a una resolución favorable. Entonces, ante cualquier duda, no dejen de contactarse con nosotros. Así fuera una duda minúscula, nosotros podemos apoyarles y brindarles un servicio, y podemos atenderles en cualquiera de nuestras 2 delegaciones, ya sea en este caso José María Vigil, 2735, primer piso, Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, o bien en su momento en calle Severo Díaz, número 39, esto es entre la calle o avenida Hidalgo y Morelos, en la colonia Ladrón de Guevara, también en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Perfecto. Pues muchísimas gracias y los esperamos el mes que entra, como cada mes. Esperamos contar como cada mes con su presencia, no solo la de la contadora Marcela, sino del maestro Mariano, que también tiene a bien acompañarnos cada mes. Gracias por estar aquí y bueno, nos despedimos de este programa, no sin antes recordarles que tenemos una cita el mes que entra, recordarles martes segundo de cada mes, en punto a las 9, el invitado del siguiente mes será el maestro Alberto González Lemus. Y bueno, pues agradecerles por su presencia y también quiero agradecer a la producción de este programa, que hoy estamos estrenando un set nuevo, un escenario nuevo, y gracias a todos que hacen posible este programa. Nos vemos la próxima y recuerden, 22 de agosto, este evento importante en Palco de CFDI versión 3.3, la nueva era de no solo los comprobantes, sin duda de la nueva fiscalización a través de estos CFDIs. Gracias por su asistencia y nos vemos el mes que entra. Consulte a su fiscalista. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Su fiscalista.
Instituto Mexicano de Contadores Públicos te invita a la 94 Asamblea de Convención Nacional Unidos por un Liderazgo de Excelencia, que se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre del 2017 en la ciudad de León, Guanajuato. Disfruta de 5 conferencias magistrales con expertos en el ámbito. Licenciado Vicente Fox Quesada, expresidente de México 2000-2006. Ingeniero José Hernández Moreno, empresario y ex astronauta de la NASA. Licenciado Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Alfonso Ruiz Soto, conferencia magna. 3 grandes eventos sociales, incluidos el show de Emanuel y Mijares, el jueves 26 de octubre. También visita el Templo Expiatorio, en donde se realizará nuestra tradicional misa. El evento cuenta con un programa de acompañantes y actividades para adolescentes y jóvenes mayores de 18 años con el fin de aprovechar al máximo su estancia. Aprovecha los beneficios especiales como convencionista con una tarifa de 13,500 pesos. Disfruta de los beneficios de las alianzas institucionales y visita la Feria Expo. Recuerda que tu lugar en los eventos sociales se asignará conforme al orden de inscripción. Para más información visita nuestro sitio web www.convención.imsp.org.mx. En nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn o directamente contactándonos vía telefónica o correo electrónico. Disfruta de esta gran experiencia en la mágica ciudad de León y sé parte de nuestra 94 Asamblea de Convención Nacional. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Los invitamos este 22 de agosto en el Auditorio Palco para que celebremos este foro sobre CFDI y sus repercusiones en la fiscalización estratégica. Un servidor, Ernesto Manzano García, los invita y también contaremos con la participación de Víctor Ochoa, contador, abogado y experto en sistemas. Este es un evento actual toda vez de que por disposiciones tanto de Código Fiscal de la Federación como de la Resolución Miscelánea, hay cambios en la forma de cómo expedir comprobantes y cómo recibir comprobantes. Estamos pasando de la versión 3.2 a la versión 3.3. Este cambio radica en nuevos complementos, nuevos atributos, nuevos nodos que tendrán que incluirse en el comprobante fiscal, ya que de no cumplirse podrá ser el comprobante para quien lo recibe no deducible y para quien lo expide tener sanciones de índole hasta de clausuras. Te invito a que no te pierdas el foro de CFDI en el Auditorio Palco, que contaremos con el mejor curso sin duda de toda la República. Los invitamos a nuestra próxima especialidad en costos y producción. Es importante entender que no solamente existe la contabilidad fiscal o financiera, sino que adicionalmente la contabilidad administrativa nos va a dar las herramientas que nos ayuden a gestionar la organización en el presente y en el futuro. Esta especialidad inicia el 1 de septiembre en el colegio. Los invitamos, no te quedes fuera, te esperamos. Beto es empresario, paga sus impuestos, tiene una agencia de carros y como todo negocio tiene proveedores. ¿Pero realmente conoce a sus proveedores? Si uno de tus proveedores es señalado por el SAT como una EFOS, tú puedes tener consecuencias. Podrás ser revisado, te cobrará diferencias en el pago de tus impuestos y en un momento dado podrás hasta enfrentar consecuencias penales. Cada mes el SAT emite nuevas listas de EFOS, en donde tienes que buscar si aparece alguno de tus proveedores. Y si es así, la ley te da 30 días para acudir con la autoridad y remediarlo. Mucho tiempo perdido, ¿no? Y más si no te enteras. Es por eso que hemos creado una plataforma web donde puedes buscar a tus proveedores de manera rápida y sencilla, la cual te alertará si uno de ellos es una EFOS. EFOS MX.